Ya, señor Serna, tiene el uso de la palabra, puede iniciar el informe. Ya. Señores miembros del tribunal, reciban el saludo respetuoso, al igual que el representante de la Municipalidad Distrital de Santa Rosa, al igual un saludo también afectuoso y respetuoso para el representante del consorcio adjudicatario Sagitario. Nosotros hemos acudido al tribunal en calidad de impugnante para realizar nuestra impugnación porque consideramos que no se ha realizado de acuerdo al criterio legal y formal como debería ser. Por lo que hemos solicitado 3 petitorios. El primer petitorio, que se dé por calificada nuestra experiencia ofertada por el ingeniero civil Gilmer Wilberto Serna Sánchez para el cargo de residente de obra y por ende se le otorgue al impugnante el puntaje máximo de 10 puntos de experiencia como adicional del personal clave en los factores de evaluación técnica. Nuestro segundo petitorio, que se dé por calificada la acreditación del certificado de sistema de gestión ambiental correspondiente a la certificación ISO 14001. Por ende, se nos otorgue el puntaje de 15 puntos en la sección C, sostenibilidad ambiental de los factores de evaluación técnica. Nuestro tercer petitorio, que se dé por calificada la declaración jurada suscrita por el impugnante, correspondiente a la capacitación de 5 personas, y por ende se nos otorga el puntaje de 15 puntos en la sección F, capacitación de los factores de evaluación técnica. Y nuestro cuarto petitorio, que considerando fundado los petitorios anteriores, se nos dé por calificado en la sección factores de evaluación técnica, y de ser el caso, se nos otorgue la buena prueba. Los fundamentos de hecho están referidos en el cuadro que estamos observando. Nuestra experiencia en la especialidad adicional personal clave. El primer punto, el comité, en el folio número 126, respecto al certificado de trabajo del residente de obra, nos indica que no se han consignado los datos mínimos requeridos en las bases integradas, lo cual reconocemos. Reconocemos que la mencionada constancia no considera un dato como es el tiempo de trabajo, de experiencia del residente de obra. En el segundo certificado, el comité de selección indica que el documento digital no es legible. Entonces, nosotros creemos que sí se nota, sí se ve, no obstante, aun cuando la calidad visual del documento no sea óptima, no obstante, dicha limitación no impide la comprensión de la información consignada. Máxime considerando que los medios digitales actuales permiten acercar o mejorar la visualización del archivo. Por ello, la constancia de trabajo adjunta resulta válida y suficiente para demostrar la experiencia del ingeniero en el cargo de residente de obra, conforme al principio de veracidad y a las exigencias normativas aplicables. Nuestro segundo petitorio, respecto el comité de selección indica que no se ha consignado la obligación específica por ninguno de sus integrantes del consorcio vinculada a la realización de actividades relacionadas con la sostenibilidad ambiental. Esto quiere decir que teníamos que tener como obligación incluir como nuestra obligación en la promesa de consorcio la sostenibilidad ambiental. Entonces, en las bases integradas, en su interpretación respecto a la promesa de consorcio resulta contraria a lo dispuesto en las bases integradas y en el reglamento de contrataciones. La normativa únicamente exige consignar elementos mínimos de identificación y distribución de obligaciones, más no faculta a la entidad a imponer la inclusión de obligaciones específicas como para condición validar una certificación técnica.
Dado que las empresas consorciadas cuentan con la certificación ambiental, contamos nosotros con la certificación ambiental, entonces no nos pueden requerir que nosotros pongamos como obligación en un acuerdo entre empresas, porque la normativa exige consignar los elementos mínimos y eso sí hemos cumplido nuestras obligaciones. Por lo tanto, la observación del comité carece de sustento normativo y deriva de una interpretación errónea que indebidamente afecta la evaluación del criterio de sostenibilidad ambiental. Toda vez que nosotros tenemos la condición para validar una certificación técnica ya otorgada por un organismo acreditado, que eso el comité reconoce. Y en el tercer punto, donde se acredita que el comité nos dice que al no consignar el número de colegiatura del capacitador ni el detalle de las dos capacitaciones exigidas, no es posible verificar el cumplimiento del requisito de configurándose un incumplimiento sustancial de la información mínima obligatoria establecida en las bases y ratificada en el pliego de observaciones. Al respecto, quiero decir que en el tercer punto nosotros acreditamos con una declaración jurada que, tal como nos especifica, la acreditación únicamente será mediante la presentación de una declaración jurada. Y en la declaración jurada nosotros adjuntamos el nombre del profesional, manifestamos que es colegiado y titulado, y tal como indica la evaluación. Eso se ha colocado en el certificado de la declaración jurada. Ahora, la decisión del comité de selección de asignar 0 puntos al consorcio Ucayali en la sección F carece de sustento normativo, pues se basa en observaciones de carácter formal que no afectan la esencia del requisito técnico exigido. La omisión del número de colegiatura y la descripción general de la experiencia del capacitador no alteran su identificación ni su condición de ingeniero civil, titulado, colegiado y con la experiencia requerida, todo lo cual fue declarado bajo juramento conforme a la normativa vigente. Tanto la ley de contrataciones como su reglamento permiten la subsanación de errores materiales o formales. Al cuarto petitorio, el comité de selección se vería en la obligación de calificar el puntaje pretendido por el impugnante. Ello conllevaría que la oferta del impugnante, de nosotros, pase el puntaje mínimo requerido de 70 puntos de los factores de evaluación técnica. Ahora, en el caso del adjudicatario, él desde luego ha presentado unas observaciones al residente de obra y a los miembros del personal clave. Pero el residente de obra, ellos aducen de que el residente de obra termina su contrato en la fecha que termina la obra, mas no es así, porque la obra tiene observaciones, hay una etapa post-obra de carácter, según ellos dicen que es una de carácter estrictamente administrativo. No es así, señores miembros del tribunal. La obra tiene observaciones de carácter técnico. Por ejemplo, corregir la parte eléctrica, corregir las veredas, corregir las puertas, corregir todo un sistema que se ha hecho no tan adecuadamente. Entonces, tiene que tener la intervención del ingeniero residente hasta el término de levantar las observaciones requeridas por la supervisión y por la entidad. Ante el segundo punto, de que la persona jurídica, en este caso, el residente de obra, es representante legal, entonces, en este contexto, el gerente de una empresa es un representante legal y también es ingeniero civil. Entonces, señores miembros del jurado, hay suspensiones de plazo de algunos profesionales, en el caso del ingeniero de seguridad, que se ha suspendido el plazo, pero
Puede haber plazos que se suspenden dentro de la obra por causas no atribuibles ni al contratista ni a la entidad, por ejemplo, en zonas de lluvia, la selva, la sierra, ¿no? Entonces, la suspensión de plazo no implica la desvinculación del profesional, porque su relación laboral es con la empresa, no con el contrato de la obra. Se suspende el plazo de una semana, no va a estar. Por favor, cierra su informe. Cierra su informe. Ya, para cerrar el informe, en lo último, señores miembros del tribunal, en lo que se refiere a la experiencia del profesional técnico propuesto, se ha indicado el sustento de la naturaleza del mencionado documento. Asimismo, resalta lo indicado en las bases integradas, en lo menciona la importancia de considerar a la entidad contratante. Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos. Muy bien. Gracias, señor Sánchez. Señor Juan Manuel Gamarra Cruz, también por 10 minutos tiene el uso de la palabra. Se me escucha. Buenos días, señor presidente, señores vocales. En esta ocasión, para defender la buena pro de mi representada, y bueno, vamos a presentar el descargo y solicitar respetuosamente que el recurso de apelación interpuesto por el consorcio Ucayali sea declarado infundado en todos sus extremos, confirmándose así la buena pro por el cual ha sido emitido de acuerdo a las bases integradas del procedimiento. Perdón, voy a compartir diapositivas. Discúlpeme, se me pasó ahí. A ver. ¿Sí, se aprecia la diapositiva? Lo tenemos a la vista. Ya, bueno, en primer lugar, el profesional ha presentado un certificado. Como ya lo admitió, su certificado no tiene plazo de inicio ni plazo de fin. No hay ninguna fecha consignada en el certificado. El segundo certificado, el folio 127, como lo puede apreciar, no se puede distinguir la fecha. No se puede distinguir casi nada, ni quién firma, ni el nombre quién sella, ni la fecha de inicio, ni la fecha del fin. Entonces, esta ilegibilidad no es un error formal, por decirlo, no, es un defecto sustancial porque impide la verificación objetiva exigida en las bases. No permite verificar fechas, no permite verificar el cargo ni el periodo de la prestación. Con estos dos certificados entiendo yo que el comité de selección había hecho una sumatoria de su experiencia que únicamente cumplía los requisitos y no cumplía factores de evaluación. En ese punto quiero dejar claro que nos parece a nosotros que en ese punto su descalificación ha sido buena por parte del comité. Ahora, respecto al segundo punto, que es la sostenibilidad ambiental del ISO 14001, creo que el señor se equivoca, que él piensa que le están cuestionando su promesa de consorcio. A él no se le está cuestionando su promesa de consorcio, a él se le está cuestionando lo que dicen las bases estándar y en las bases integradas de este procedimiento que prácticamente están igual, no le han modificado ni una coma. En primer lugar, dice que se evalúa al postor que cuente con una o más prácticas de sostenibilidad ambiental y dice bien claro, en el caso de consorcios, los integrantes que realicen la actividad relacionadas a la sostenibilidad ambiental, que acrediten alguna de las prácticas, según sus obligaciones que asumen en el consorcio que conforman, dice. Entonces, a nuestro parecer, esta obligación debería estar declarada en el consorcio y si no lo está, debería ser una declaración jurada al menos, ¿no? Donde de repente de una de las empresas, donde diga, o está en la promesa, en las obligaciones en la promesa, o hay una declaración jurada en la cual dice, yo me comprometo a hacer las actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental. Acá está en la imagen la promesa de consorcio, vemos en la primera hoja que el consorciado 1 no tiene y en la segunda hoja tampoco, y en toda su oferta no existe alguna declaración o algo que diga cuál de los consorciados es el obligado, tal como lo pide el factor de evaluación. Ahora, en el segundo punto del mismo factor,
en la parte final, para no leerlo todo, dice que estas certificaciones, el ISO 14001, debe estar vigentes, incluir la fecha de caducidad y aplicarse específicamente a servicios de consultoría de obra. Eso no es algo de ver varios procesos en diferentes ciudades a nivel nacional. Esto no es algo que la entidad haya pedido, así como dice el señor, algo que haya inventado algo, ¿no? Esto es un requisito que está en las bases estándares. Como le digo, tal y cual están las bases estándares, tal y cual están las bases integradas. Entonces nosotros venimos participando en diferentes procedimientos a nivel nacional y podemos, y debido a eso nosotros, nuestro ISO dice bien claro, en ejecución de obras, en el servicio de consultoría de obras, cosa que en los ISOs del señor, en las ISOs del postor apelante, perdón, no indica por ningún lado tal como pide el factor de evaluación. Entonces, pensamos no, tal como lo dice el acta, es por eso el motivo de la no, el otorgamiento de puntaje. Como le repito, no se está cuestionando su promesa de consorcio, se está cuestionando el puntaje que se le ha asignado, y en ese extremo, mi representada como tercero piensa que está bien no otorgado ese puntaje. Con respecto al factor de capacitación, si bien es cierto, este factor se debe acreditar con una declaración jurada, en el procedimiento de selección ha habido una observación. Hay un postor o un participante que ha hecho una observación y ha preguntado cuál debería ser el contenido mínimo de esta declaración jurada. Y nosotros hemos revisado las bases integradas y hemos revisado el pliego absolutorio y podemos ver que en la respuesta, en el pliego, dice bien claro, bueno, en el último párrafo, asimismo debe precisarse el número de, se aclara que la declaración jurada mediante la cual se acredita la capacitación deberá consignar como mínimo la identificación del capacitador, dice, detallando su condición de ingeniero civil, titulado y colegiado con número de colegiatura vigente, así como el detalle de la experiencia requerida de haber dictado las dos capacitaciones en obras públicas cuyo plazo de ejecución sea igual o superior al de la obra de la materia. Entonces, nosotros creemos que si está bien claro ahí qué es el contenido que debe tener una simple declaración jurada, y si el postor no ha puesto esta información que la entidad ha indicado que debe contener, por eso asumimos que no le han dado el puntaje. Y también en este extremo nos pronunciamos diciendo que está correctamente no otorgado el puntaje a dicho factor. En esto es con respecto al sustento, al descargo respecto a la apelación. Ahora nosotros en nuestro escrito también queremos detallar algo que de repente el comité no ha revisado, o no sé si tendría la facultad de hacerlo o no, pero nosotros como postores afectados sí hemos revisado en el sistema. Y podemos ver que las fechas del fin de obra no coinciden con las actas de recepción que hemos descargado en el Infobras. Ahora el señor dice no va a coincidir porque hasta la recepción de obra, pero una recepción de obra se da, y si hay observaciones, te dan plazos de acuerdo a ley, por ejemplo 15 días para que levanten las observaciones. Y hay certificados en los que incluso el término de fecha como el que estoy mostrando, por ejemplo acá dice término de obra, término real del plazo 9 de marzo, y en el certificado dice 19 de mayo, o sea 3 meses más de plazo de labores administrativas, que si bien es cierto, pueden haber, así como ha dicho el señor, pueden haber trabajos de levantamiento de observaciones, de repente hubo mal carpintería, hubo algo mal, algún detalle, pero eso no es cuestión de que el comité tendría que averiguarlo, eso es una cuestión de que el postor tenía que adjuntar documentación sustentatoria de ese plazo. Él tenía que decir, mi profesional efectivamente ha trabajado hasta el 19 de mayo, o hasta que ha terminado la obra, perdón, hasta el 9 de febrero del 2022, y tenía que decir, ¿no? Y levantamiento de observaciones hasta tal fecha. Él hubiera adjuntado algún documento para que tenga validez ese certificado. Nosotros cuestionamos ese certificado de trabajo, cuestionamos el segundo certificado también del residente, que a pesar que con la justa se puede leer, este más o menos, pero el que se cuestionó primero no,
Acá también, en el mismo caso, si, le dan el certificado hasta la fecha del acta de recepción de obra, ¿no? Cuando el fin de la obra ha sido en abril y la recepción ha sido en junio, después de 2 meses y tantos, también igualito, 2 meses y tantos, que no creemos de verdad que hayan sido los 2 meses o en el certificado anterior los 3 meses para levantar sus pensiones. Bueno, este es en el caso del residente de obra, que podría ser, ¿no? Pero en el resto de certificados, en todos los profesionales en seguridad, por ejemplo, ahí pasa esto mismo, que el profesional ha trabajado, el certificado dice hasta el 25 de julio y en el acta la fecha de término real de la obra es el 24 de abril. Son fechas que se le están dando más que no son tiempo efectivamente del trabajador. Ahora, hay un certificado que es más delicado, que es este que le estoy mostrando, que es la segunda experiencia del especialista en estructura, que por ejemplo acá, ¿cuál podría ser la explicación? Que el ingeniero ha comenzado a trabajar antes del inicio de la obra. Eso queremos remarcarlo como documentación como documento inexacto, porque si bien es posible, si bien es cierto, es posible que para después de la fecha final de la obra sí pueda ser que Señor Gamarra, cierra su informe, por favor. es posible que el trabajador haya cumplido labores administrativas, pero no entendemos el darle experiencia antes del inicio de la obra. Ahí hay un error de documentación inexacta. Bueno, para terminar, solicitamos declarar fundado el recurso de apelación y confirme la buena prueba nuestra representada, ¿no? Y que tomen como presentada la documentación inexacta del postor apelante. Gracias. Gracias. Señor Cristian Gutiérrez Jambo, de la Municipalidad de Santa Rosa. Adelante, por 10 minutos también. ¿Qué tal, señores del tribunal? Muy buenos días. Bueno, en este caso no para sustentarle. Bueno, que este comité ha actuado conforme a lo que indica las bases estándar y las bases integradas, ¿no? He escuchado usa la palabra de la empresa adjudicada y el apelante, ¿no? Bueno, nada más para indicar, ¿no?, que este comité se ha guiado tal como dice las bases integradas. El primer punto que ponen en consideración es referente a los certificados. Como bien dicen las bases, el factor de evaluación, que los documentos, todos certificados, se van a acreditar. La experiencia debe incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de prestación, indicando el día, la fecha de inicio y la fecha fin. Este comité no ha evidenciado que un certificado no indica la fecha inicio, fecha fin. Y además otro certificado no es visible la firma y el sello del postor. Ya hay resoluciones del tribunal donde indica que cuando no es visible, automáticamente ese certificado no es admitido. El segundo punto que cuestiona, ¿no?, a este comité es referente a la sostenibilidad ambiental. Como el comité por unanimidad, ¿no?, ha evaluado las propuestas, la cual en sostenibilidad ambiental la evaluación indica bien claro. En caso de consorcio, los integrantes que realizan las actividades relacionadas a la sostenibilidad ambiental acreditan algunas de las prácticas según las obligaciones que asumen en el consorcio que lo conforma. Este comité el tema del ISO no es cuestionable. Este comité ha verificado que en la promesa de consorcio no indica las prácticas, por eso no se le ha asignado el respectivo puntaje al postor, ¿no? Y el tercer punto que habla referente a la capacitación. Este comité ha tomado en consideración, ¿no?, en la etapa de absolución de consultas, una consulta que hizo un postor, ¿no?, la cual indica bien claro, ¿no?, que se da acreditado, que se da, como dicen las bases, el postor que oferte, el capacitador
Será un ingeniero civil titulado y colegiado con una experiencia mínima de 2 años, de 2 capacitaciones dictadas en obras públicas, cuyo plazo de ejecución sea igual o superior al de la obra en materia de procedimiento de selección, ¿no? El postor que oferte esta capacitación se obliga a entregar a la entidad contratante los certificados, ¿no? Se acredita únicamente mediante la presentación de una declaración jurada, pero en las bases, en la etapa de absolución y consulta subieron una consulta, ¿no? La cual se debe acreditar con lo que indica. Si bien sabemos, ¿no?, que la base, que el reglamento indica que, que cuando hay una consulta, ¿no?, lo que es primero es la consulta, es la absolución que se realiza, ¿no? Es por eso que este comité no ha decidido no otorgarle puntaje al postor, ¿no? Por lo cual no, para este comité no llega al puntaje requerido, ¿no?, que es los 70 puntos. Bueno, eso es todo por parte de nuestra entidad. Señor Serna, ¿desea ejercer su derecho de réplica? Si es así, por favor, por 3 minutos, señor Serna. 3 minutos. Sí, señor miembro del tribunal. Las consultas y observaciones que se realizan no es solamente para ver si se transgrede las normativas de una licitación pública o de un proceso de selección. No es para hacer una consulta y decir, hay que poner el nombre tal, el apellido tal, ¿no? Es solamente las consultas y observaciones es para hacer referencia a las normativas de contrataciones del Estado. Eso es lo que quiero decir. Y nosotros también presentaremos nuestro segundo escrito sustentatorio, señor presidente del tribunal, aclarando nuestros petitorios. Muchas gracias. Señor Gamarra, también por 3 minutos. Si quisiera agregar algo. Sí, por favor. Respecto a la experiencia del residente de obra, nosotros hemos visto que, por ejemplo, tiene 2 certificados que el mismo gerente lo firma. Es la misma persona, el profesional, con el representante legal, así como ha dicho el postor apelante. Entonces, estamos hablando de una autocertificación, ¿no? Este certificado ha sido emitido por él mismo, entonces he visto resoluciones del tribunal en las cuales dice que en estos casos, al ser una autocertificación y considerarse como una declaración jurada, al ser la misma persona que se emite el certificado, este documento debería haberse acompañado con otro más que permita probar su veracidad o comprobar su veracidad del documento, ¿no? Como por decir un contrato, un acta de recepción, algún documento adicional más que pruebe, porque ya que la sola declaración jurada no tendría ninguna validez. Eso, sumado a lo que hemos encontrado en los otros 2 certificados, el profesional acreditaría solamente 500 días, que no cumpliría con los 3 años que se le solicita para cumplir el requisito de calificación. Ni siquiera hubiera pasado a factores de evaluación. Ahora, con respecto al ingeniero de estructuras, el ingeniero de estructura hemos cuestionado un solo certificado que se le ha dado experiencia de antes que inicie la obra. Entonces, ahí sí quiero mayor énfasis porque ese documento sí es inexacto o no se condice con la realidad. Y al no tomar válido ese certificado, el postor haría solamente 300 días, 330 días, con lo cual no cumpliría ni siquiera con el año que se solicita para cumplir el requisito de calificación. Por lo tanto, tampoco debería haber pasado a la etapa ni siquiera hubiera pasado a la etapa de factores de evaluación. Y por último, decir que estos documentos inexactos que se han encontrado, que son varios en todos los profesionales, pero mayor énfasis le damos a esta de estructura, vulnera la declaración jurada del postor, ¿no? Donde él dice que firma la veracidad de todos los documentos, ¿no? Que él presenta su propuesta sabiendo la ley y todo. Entonces, por eso, su propuesta, creemos, no debería haber pasado ni siquiera en la etapa de evaluación, debería haber sido descalificada en requisitos de calificación, y ya a criterio del tribunal si corresponde o no aplicarle iniciarle algún proceso. Muchas gracias. Señor Gutiérrez, ¿algo que agregar?
Bueno, como comité de la entidad, hemos evaluado conforme, ¿no?, a lo que indica la base estándar, las bases integradas, ¿no? No tenemos nada más que decir. Gracias. Muy bien. Habiendo concluido los informes de las partes acreditadas a esta audiencia, señoras vocales, ¿desean realizar alguna consulta? Doctora Merino. Buenos días, señor presidente. No tengo consultas, gracias. Doctora Jauregui. Bueno, señor presidente, no tengo consultas. Gracias. Muy bien, agradecemos entonces nuevamente a ustedes por su presencia en esta audiencia y por la información brindada. No habiendo consultas de parte de la sala, damos por concluida la audiencia pública. Muy buenos días a todos.